Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a hablar sobre el tema que es estrés, strain y strain rate. Estrés, pues prácticamente lo que digo, ya lo vimos casi en la semana pasada con la presentación de Pablo, un crecimiento pulmonar. Entonces, el objetivo de esta charla va a ser entender cómo se relaciona el estrés y el strain con la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, aplicar diferentes variables a pie de toma para estimar el estrés. Y una vez les digo que si el estándar es la presión pulmonar, pero no es lo que tenemos siempre en el corriente en como lo mostró Paloma, casi el 99% de nuestros pacientes no van a tener un cáncer de esofágico para estimar la presión pulmonar, entonces tenemos que apoyarnos de otras variables que pueden llegar a asemejarse al estrés pulmonar. Lo mismo va a pasar con el strain, cómo lo vamos a medir aquí en cama, y algo que de pronto ustedes, cuando leyeron este tema, encontraron estrés o strain en algunos textos, es una variable que mide el estrés, otros dicen que es una variable que mide el strain, entonces vamos a entender si es lo uno o lo otro. Vamos. Entonces quería empezar primero por la historia y todo parte de la historia de la mecánica de los sólidos, que lo que intenta responder es por qué se rompen los materiales. Esto inicia desde el siglo XVII con Galileo Galilei, que quería o comenzó a investigar cómo eran las rupturas de las vigas y de las barras de acero, y se dio cuenta que la ruptura era proporcional al área que era inversamente proporcional al área de esa viga. Y ahí entendiendo un poco de que si usted le aplica una fuerza a un material, dependiendo del área de este material, pues va a ocurrir un estrés en esta viga. Luego, Robert Hooke pues, nos da la ley de Hooke, que nos indica que la carga que yo le proporciono al material está relacionada al desplazamiento que haga ese material con la carga que yo le impuse. Luego, Euler nos da una relación entre el estrés y el estrés y dice que tiene una pendiente, una constante, que luego lo vamos a conocer como la estancia específica del pulmón, también conocido como de Young, y ya para 1832, por el doctor Amos Lois, describe todo esto en modelos tridimensionales entre el estrés y el estrés. Entonces, entendiendo que esto parte de la mecánica de los sólidos, o sea, todo esto nos sirve para estudiar cómo se comportaban los materiales, las vigas o las barras o cosas de acero, podemos entenderlo hoy como algo mucho más complejo y cómo el pulmón puede deformarse ante una carga impuesta durante la ventilación mecánica y pues esto dañar o llegar a producir daño en el pulmón. Y entendemos que el Billy va a ser un fenómeno clínico, pero el lenguaje que está detrás de ese Billy es el estrés y el estrés, haciendo referencia específicamente al barotrauma y el polotrauma, o sea, dejando a un lado de pronto para otras charlas y el atelectrauma. Nos vamos a enfocar en estos dos tipos de traumas que están dentro de esa sombrilla o debajo de ese paraguas que reconocemos como Billy, que va a ocurrir cuando el estrés que le estoy aplicando al parénquima pulmonar y ese estrés que va a generar una deformación o un estrés, pues no está en un rango fisiológico y van a producir daño a mi pulmón. Y vamos con lo que históricamente llamamos barotrauma y holotrauma, pues va en realidad de dos maneras de mirar el mismo problema porque se integran en esta ecuación. Juanita, ¿cómo se llama esa ecuación? Estás viendo acá prácticamente esto es presión transpulmonar o estrés, una constante, y volumetría sobre capacidad residual funcional. ¿Alguien la dijo por ahí? Ley de, que la vimos ahorita en la primera diapositiva. Ley de Hooke, ante un estrés impuesto, es decir, un riesgo de barotrauma, por una constante, que es la elastancia específica del pulmón, va a producir una deformidad. Acá, este parto de un volumen inicial, que es la capacidad funcional, hacia un punto B, que sería el volumen final, y eso es lo que se está deformando constantemente el pulmón en cada ciclo respiratorio. Entonces vemos cómo se conecta el barotrauma con el volutrauma, son como dos caras de la misma moneda, el barotrauma y el volutrauma. Acá entendiendo en azul el estrés y acá en naranja, por hacer esto, el estrés. Vemos cómo estas dos variables están relacionadas mediante la ley de Hooke con una constante
que es el módulo de Young o la estancia específica que ya hemos discutido en cores pasados. Entonces les traigo esta pregunta y es, ¿ustedes conocen algún estudio que haya evidenciado que si yo disminuyo el estrés y el estrés en el parénquima pulmonar, esto reduce la mortalidad? ¿Sí, no? ¿Conocen? Sí, ¿no? Daniel, Rosero. No conoce ninguno. ¿Y cuál es el llamado? Ok, eso es una muy buena opción. Yo les traigo uno más clásico todavía y de parte del estudio que hizo Amata. O sea, el estudio que les traigo es el ARMA. Aunque el ARMA no mostró, o sea, no midió estrés y estrés en el parénquima pulmonar, lo que querían hablar era que una estrategia con volúmenes bajos, asumiendo que iba a deformar menos a ese pulmón, es decir, con bajo estrés y que esto me trajera una presión plato menos de 30, que es lo más cercano que tenemos a nuestros pacientes sin balón esofágico para estimar el estrés. Entonces, son dos estrategias que están en sur. Estoy mitigando el estrés, estoy mitigando el estrés en estos pacientes. Se dio cuenta de que reducía la mortalidad. Vuelvo y le repito, no es que haya medido el estrés y el estrés directamente, pero presumimos que estas maniobras, como disminuir los volúmenes tiales y mantener unas presiones plato por debajo de 30, son estrategias que mitigan el estrés y el estrés. ¿Ya? Entonces, estaba hablando mucho de estrés extremo, pero no lo he definido. ¿Qué es el estrés? El estrés es la tensión interna que se genera cuando el pulmón se está distendiendo. Una forma mecánica de definirlo es la fuerza interna por unidad desarrollada dentro del parénquima pulmonar frente a una presión distensora. Entonces, yo ejerzo una presión sobre un sistema y la fuerza que está experimentando estas fibras de este tapabocas internamente es el estrés que se está generando por unidad de área de este cauchito, de este elástico. Y lo más cercano al parénquima pulmonar para reflejar el estrés, es decir, esa presión extensora que genera tensión dentro de ese parénquima pulmonar, en la presión transpulmonar, que ya muy bien Paloma, pues, nos la charla pasada. Y el strain, creo que se entiende con esta gráfica, simplemente es que parto de una presión transpulmonar inicial que es baja, es decir, en la expiración, produzco una presión distensora, que es una presión transpulmonar, que pues, en este caso pues, va a ser positiva, y esto me genera que yo parta de un volumen a un volumen B. Es decir, lo estoy deformando como acá. Entonces está la definición, que es un cambio de distancia o de volumen, si lo queremos hablar para el pulmón, después de yo haber aplicado una presión distensora, después de yo haber aplicado un estrés, es decir, después de yo haber aplicado una presión transpulmonar. El estrés lo entendemos con esta fórmula que es igual al volumen vial y a sobre la capacidad residual funcional, donde la capacidad residual funcional sería lo que les digo, partimos de un volumen A inicial a un volumen B final, que sería el volumen corriente. Esto después de haber ejercido una presión transpulmonar, después de haber ejercido una presión distensora a la parénquima pulmonar. Y entendemos que la capacidad residual funcional prácticamente lo que nos está midiendo es el baby load. María Alejandra, ¿sabes qué es el baby load? ¿Me entiendes este concepto? Y pues la parte de abajo, que son las zonas dorsales, donde hay espacios, donde hay edema, pues espacios de líquidos, esa parte es la que estamos afectando. Pero el perdón, donde en teoría se conserva el intercambio de las células. Exacto, o sea, el SDA no es que el pulmón esté rígido, sino que está pequeño, es un pulmón de bebé, como si fuera el pulmón de un niño pequeño, es el que estoy intentando representar acá en rojito, que es el pulmón disponible que tenemos que cuidar, porque estas regiones dorsales, como muy bien lo dijiste, pues están comprometidas. Esto ya se ha estudiado y la compliance tiene relación uno a uno, o sea, esa compliance estática que nosotros medimos en el ventilador tiene una relación uno a uno al porcentaje de volumen ventilable, es decir, que yo tengo una compliance de 15, tengo 15% de volumen de pulmón ventilable, es decir, se relaciona con el tamaño del baby lung. ¿Y qué es volumen tidal sobre compliance? Tal variable es igual volumen tidal sobre compliance.
Es la driving pressure. Exactamente, lo tenemos acá. Entonces, desde acá parto para decirles más adelante que la driving pressure es una variable excelente para mirar el estrés y el estrés. Ya lo voy a desarrollar más adelante. Quiero hablar de cuando hablamos de strain. El estrés es muy fácil porque es la presión transpulmonar y se ya para el tema, pero el strain de pronto puede ser un poco, le podemos sacar un poquito más de cosas porque hay varios tipos de strain. Entonces tenemos un strain que es dinámico, que partimos de una capacidad residual funcional, después de haber ejercido un volumen vial, que sería el strain dinámico. Acá está su fórmula. El strain estático es partir de la capacidad residual funcional y el volumen que se generó con el PIB impuesto, solamente con el PIB, sin mirar el volumen vial. Y el strain global va a depender, pues incluye los dos, tanto el estático como el dinámico. Vamos a ver más adelante que no todos los mismos strain lesionan de igual forma al pulmón. Y tenemos el concepto de strain rate, que es el strain dividido sobre la variable de tiempo, es decir, qué tan rápido estoy generando esa deformación en el paciente, es decir, qué tan rápido parte el paciente de capacidad residual funcional, su volumen vial, si lo hace muy rápido, si lo hace muy lento. Y vamos a ver que si es más lento, es decir, flujos inspiratorios bajos, tenemos tiempos inspiratorios bajos, tenemos frecuencias respiratorias bajas, estoy disminuyendo esa tasa de deformación en el tiempo. Entonces no lo estoy deformando tan rápido y no lo estoy lesionando tan rápido. ¿Listo? Entonces, esto será principalmente en cuanto a la definición de strain rate. Y esto es importante porque el pulmón relacionado al strain rate es un material viscoelástico. Elástico porque es como un resorte, porque almacena energía cuando se deforma y tiende a recuperar su forma cuando se cesa la carga. Y viscoso porque opone resistencia al movimiento y no almacena energía, sino parte de la energía se va a disipar en calor y esa respuesta va a depender de qué tan rápido se deforma. Por eso el pulmón, al ser un tejido viscoelástico, va a ser importante qué tan rápido yo lo estoy deformando en el tiempo y por eso es que es importante entender el concepto de strain rate. Y aquí hago un gran paréntesis porque no vamos a tener una charla del concepto que les voy a nombrar más adelante, pero es importante que lo veamos porque cuando veamos SRA, pues hay un concepto que es la potencia mecánica. Y la potencia mecánica, esta analogía no me la inventé yo, la vi ahí en YouTube de un doctor que explica potencia mecánica, me pareció bastante bonita, porque es coger varias variables que ya conocemos, que volúmenes altos lastiman, la presión alta lastima, el PIB es variable, depende de si el paciente es reclutable o no, el flujo, es decir, qué tan rápido estoy deformando ese pulmón y la frecuencia respiratoria, es decir, en el tiempo, cuántas veces lo estoy haciendo, no es lo mismo deformar un pulmón 12 veces por minuto a deformarlo 30 veces por minuto. Todo eso es como coger cada cosita, cada colorcito y unirlo en una sola variable e integrarlo y hablar del concepto de potencia mecánica, que es el que engloba a todas estas variables. ¿Listo? Por eso lo coloqué como paréntesis. Como les había dicho, Euler ya desde 1700 nos había dado esta curva más o menos de estrés y strain que está pendiente, principalmente era la constante, era el módulo de Young o la elastancia específica del pulmón, y vemos que si vamos sobrepasando el estrés, es decir, si vamos a un estrés de 36 centímetros de halo, pues esto me va a dar una deformidad o un strain de 2 y hay un posible riesgo de ruptura, como veíamos con el módulo de Young. En otras gráficas donde hay un punto donde al yo deformar más, pues va a haber un punto donde ya ese sistema no aguanta y pues va a romperse, ¿listo? Entonces es importante saber esa relación de esa curva de estrés y estrés. Y otro concepto que quiero que tengamos claro es el concepto de estrés racers o aumentadores del estrés. Entonces, zonas que están atelectásicas, que están con edemas, que están consolidadas, todas son zonas generadoras o aumentadoras del estrés que yo le estoy colocando al parénquima pulmonar. Entonces, acá tenemos una unidad, digamos, esta está colapsada. Entonces, la deformidad que yo le estoy poniendo a todos estos alveolos, pues se va a distribuir homogéneamente. Pero al estar atelectada o colapsada, las otras van a tener que ayudar a esa unidad que está lesionada. Es como una mano amiga de las unidades alveolares vecinas
Como esa está lesionada, pues las otras tienen que distenderla porque ella misma no puede porque está colapsada o llena de líquido, llena de moco, o lo que sea. Entonces, eso es lo que se le conoce como estrés braces, y es lo que les digo acá, imagen de SRA en estas zonas donde hay la transición de un parénquima bueno a un parénquima enfermo, son las zonas donde más estrés braces existe, que puede ser por cualquiera de las cosas que aparecen ahí en amarillo. Y en estudios teóricos se considera que los amplificadores de estrés son de 4.6, pero se han dado cuenta ya en estudios en humanos que es de más o menos 1.9. Digamos, Daniel Flores, ¿qué quiere decir ese 1.9? Creo que no comparamos hablando de estrés, lo comparamos con la fórmula que hemos visto en la presión pulmonar, es como un paciente con una presión pulmonar que está normalmente en 30, los que está hablando, que amplifica el estrés. Entonces, en estas zonas probablemente muy bien usted le dice, ponga el valor de presión pulmonar que usted quiera, ese presión pulmonar que esté teniendo de 15, probablemente acá en estas zonas no sea de 15, sino sea de 30, porque hay amplificadores de ese estrés. Muy bien, completamente. Entonces, ya después de tener estos conceptos de estrés, strain y strain rate, pues apliquémoslo a pie de cama de cómo lo hacemos en el día a día. Primero, para estimar el estrés, ¿listo? Entonces, les propongo estas tres variables. La última que está en rojo, pues ya somos unos expertos, porque ya hablamos hace 8 días. Entonces, me quiero enfocar en estas dos, que es lo que hacemos todos los días, aunque no son las más precisas, porque ese es el gol estándar. Pues vamos a ver cuáles son las limitaciones, cuándo nos podría funcionar, cuándo de pronto no nos podría funcionar. Entonces, hablemos de la presión meseta, aquí en un modo controlado por volumen. Sabemos que hacemos una pausa inspiratoria y esta meseta que se genera, pues es la presión meseta, que me habla de una presión de la vía aérea, una presión al final de la inspiración, cuando hay pues cese de flujo, pero me va a representar es la presión alveolar del sistema respiratorio. ¿Qué quiere decir del sistema respiratorio? Que parte de este valor que me está dando aquí de 21 centímetros de agua, una parte se está yendo al pulmón y otra parte se está yendo a la caja torácica, que yo no lo sé, por eso se llama el sistema respiratorio, engloba esas dos variables. Y la que me importa a mí en este caso, pues es cuál presión está extendiendo al pulmón y cuál podría llegar a ser lesiva. Entonces, esta imagen que ya la hemos visto bastante, vemos que un pulmón acá esta presión alveolar, que es la línea roja, que es la presión del sistema respiratorio, al final de la expiración, pues va a ser la presión meseta que nosotros hayamos medido. Dependiendo de la relación de las estancias, si la relación de las estancias es de 0.8, es decir, que la mayoría de esa presión meseta se está yendo a distinto parénquima pulmonar y no la caja torácica, pues tenemos un ejemplo que sería un SDA, y nos quiere decir que esa presión plató menos del 50% se está yendo a distender la caja torácica, es decir, le creo de pronto a una presión plató que esté alta en un contexto de relación de las estancias alta, porque la mayoría de esa presión plató está yendo a distender el pulmón. Y si está alta, pues presumo que esa presión plató puede estar generando un aumento del estrés en el parénquima pulmonar. Y caso contrario, es la misma presión meseta, pero la misma meseta se va a distender el pulmón, sino que la mayor parte se va a distender a la caja torácica. Ejemplos, tienen ahí obesidad, hipertensión intrapulmonar. Entonces, tiene una relación de las estancias baja, es decir, que la mayor parte de ese 30, no sé, de presión meseta que tenga el paciente, se va a extender la caja torácica y no el pulmón. Probablemente ese 30 o 35 o 40 de presión meseta que tenga el paciente, yo no le creería tanto que vaya a estar lastimando al pulmón, sino que la mayoría se está yendo a extender la caja torácica por una relación de las estancias disminuida. Entonces, por eso les pongo que la presión meseta es lo más cercano que tendríamos al estrés pulmonar en nuestra práctica clínica en el 99% de nuestros pacientes en las unidades de cuidado intensivo, pero sigue siendo una presión del sistema respiratorio, es decir, sigue siendo una presión que no sé si no es una relación de las estancias, o no sé el caso clínico del paciente, cuánto se está yendo a distender, que si la caja torácica o el sistema respiratorio. Esto ya Paloma lo había hablado, este estudio ya lo habíamos visto en la charla pasada, donde relacionamos acá la presión pulmonar sobre la presión meseta. Digamos que varios pacientes que son los circuitos que están acá con una presión meseta, un paciente puede tener una presión pulmonar baja o una presión pulmonar alta. Lo que me dice estudio es que sí, claramente la presión meseta no es el mejor indicador de la presión transpulmonar y por lo tanto no es el gol estándar
presión meseta, pero es lo más cercano y es, pues, en el 99% de los casos, es la única variable que vamos a poder tener a pie de cama para medir el estrés. Pero ya como ustedes saben esto, pues ya ustedes sabrán en qué escenarios clínicos sí le creen y en qué escenarios clínicos saben cuáles son los bemoles que tiene una presión transpulmonar elevada y que de pronto no esté lastimando al paciente, al parénquima pulmonar. Entonces, como de conclusión de esta presión meseta y estrés, pues ya sabemos que por el arma tener presiones menores de 30 ha impactado en mortalidad en pacientes con SDA. Y en esos casos donde hay aumento de la hipertensión intraabdominal, este artículo de revisión nos propone esta presión plató corregida, dependiendo de cuánto aumentó la presión intraabdominal, que acá les dejo en la fórmula, o pueden consultarlo directamente en ese artículo de revisión, como en los dos casos de una estancia aumentada o de las estancias disminuidas. Otra variable que también tenemos aquí de cama, la drive pressure, ya como ustedes sabrán matemáticamente esa diferencia que hay entre la presión plató y la presión al final de la expiración, pero pasa lo mismo con la presión meseta. La drive pressure también mira el componente, esos 13, 15, 17 centímetros de agua de drive pressure que yo estoy midiendo. Algunos irán para extender el parénquima pulmonar, otros para extender la caja torácica, igual que con la plató. Entonces, es la presión efectiva neta que extiende nuevamente el sistema respiratorio, pulmón y caja torácica, respiratorio. ¿Cómo la driving pressure se puede relacionar o se puede acercar para estimar el estrés pulmonar? Entonces, este estudio evaluó específicamente eso. Entonces, cogían nuevamente acá, la variable es la presión transpulmonar que ellos midieron con catéter de presión esofágica y cómo se correlacionaba con la driving pressure. Vemos que acá tiene una R de 0.6, es decir, que entre más cercano a 1, hay una correlación positiva entre esas dos variables. Es decir, si aumenta la una, presumo que la otra también aumenta. Si aumenta la presión transpulmonar, aumenta también la driving pressure. Y tiene una correlación, pues, moderadamente buena, con una P estadísticamente significativa, es decir, que si yo tengo una driving pressure elevada, bajo la misma consideración de que es una presión que extiende el sistema respiratorio, puedo presumir que la presión transpulmonar puede estar aumentada, es decir, que estoy generando más estrés en el paciente. Entonces, aquí tenemos esas dos variables principales, que es el de presión meseta y presión de conducción, que nos pueden ayudar a estimar el estrés a pie de cama. Y ya la presión transpulmonar es solamente, pues, un recorderis. Acá sabemos que la presión transpulmonar es la que va a extender el pulmón. Y yo creo que por tiempo voy a pasar este ejemplo, pero es lo mismo que vimos la clase pasada. Acá les dejo, este me pareció bonito. Daniel Talbot es el doctor que más escribe junto al doctor Yoshida sobre presión transpulmonar, catéter esofágico, son los que han hecho los estudios en un ostropaloma. Entonces, acá como para tener unos rangos, quería hacerlo muy práctico, entonces les dejo como rangos acá, rangos de presión transpulmonar expiratoria y el driving de presión transpulmonar, en dado caso que llegamos a esofágico, que ya sabemos que es el gol estándar para el estrés pulmonar. Acá, creo que es una tarea por ahí pendiente, y es el estrés espontáneo. No todos nuestros pacientes, afortunadamente nuestros pacientes, después de estar controlados, sedados, pues los vamos a poder recuperar. Y si se vuelve nuestro trabajo, pues vamos a transicionar, vamos a hacer una transición a esos modos espontáneos. Paciente espontáneo, ¿yo cómo hago para medir o estimar el estrés que les estoy pulmonar? Entonces, ahí está la gráfica que es el delta POC. ¿Qué es el delta POC? Pues ahí como está la curva, pues se puede que no quiero dar presiones en un catéter, pues si tengo el catéter esofágico, pues, ahí hay unos puntos de corte para ver. Daniel, eso se hace con catéter. Entonces, el paciente está en espontáneo, está sin catéter de valor esofágico, esto es una curva de escalar de presión sobre tiempo. Lo que hago es una presión, esto es general, es como confusión, es una pausa expiratoria. Esta es una pausa expiratoria. El paciente se le hace la pausa en la expiración, pero el paciente lo que va a generar
es una inspiración durante una válvula que está ocluida en la expiración y por lo tanto genera una deflexión negativa porque es una inspiración del paciente, no generada por el ventilador, respiramos por presión negativa. Y lo que mide es desde ese punto base, desde donde piensa el esfuerzo respiratorio, cuánto swing de presión negativa hizo el paciente. Y eso es el delta O. Sí, de acuerdo. Pero es una maniobra en la fase expiratoria. Y es muy importante, no estimulable. Es decir, es decir, al paciente respire. Es decir, esto no se puede hacer en el paciente que está controlado. Pues para hacer esto. Porque si es un paciente que tiene un brazo serio, que se no se le hace nada, no se le dice nada al paciente. Se pincha el botón y se analiza la curva. Si uno llega a estimular Si quieren, profundo, es otro mayor. que Daniel nos va a contar la diferencia entre delta PUC y NIF, que es lo que está hablando Manu. ¿Listo? Entonces acá tenemos la definición que ya la explicamos del delta POC. Entonces el delta POC, vean que en varios artículos encontré que el delta POC es una variable que el esfuerzo respiratorio y el estrés en el parénquima pulmonar. Hemos quedado, como sabes, cuáles eran los valores normales, son de 7 a 15 centímetros de agua. En este otro encontramos unas fórmulas bastante importantes. Uno para predecir la presión muscular, es decir, el esfuerzo respiratorio, y otro para predecir el driving de presión transpulmonar, que también se usa pues, con el delta POC y estas fórmulas que sirven para mirar el esfuerzo respiratorio y para estimar el estrés en el parénquima pulmonar. Este estudio fue el que validó el delta POC para mirar tanto el esfuerzo respiratorio como el gol estándar de la presión muscular media cefálico y el driver de presión transpulmonar, encontrando que para la presión muscular, es decir, para el esfuerzo respiratorio, tenemos una OC de 0,92, es decir, bastante excelente, y para la presión transpulmonar, una AUC de 0,93, es decir, es una excelente medida para mirar el estrés de nuestros pacientes en ventilación espontánea, que es lo que estamos diciendo acá. Entonces, este algoritmo me parece bastante bonito porque nos dice, mira el delta POC, calcule la presión transpulmonar, que es con esta fórmula, y si le da menor de 22, listo, el paciente pues, tiene o probablemente tiene un estrés disminuido. Y luego mira directamente, no con la fórmula, sino directamente el valor que delta POC, que nos acordamos, es entre 7 y 15. Si está menor de 7, probablemente el paciente esté haciendo poco esfuerzo por el mismo, entonces deberíamos reducir el nivel de sedación o disminuir un poquito la presión que estamos dando para que pueda hacer un poco más de trabajo por el paciente mismo. Si está entre 7 y 15, pues bien, porque tiene poco estrés, está dentro de un rango normal de delta POC, es decir, mantengan igual. Pero si tiene un delta POC de 15, es probablemente el paciente está haciendo mucho esfuerzo, entonces está pues lo que está haciendo mucho esfuerzo, probablemente está subasistido, entonces toca aumentar la presión de soporte para ayudarle un poquito y que sus músculos no hagan tanto esfuerzo respiratorio. Y por el otro lado, si les da mayor de 22, con la fórmula que les mostraba acá, si les da mayor de 22, entonces vamos a esta línea del algoritmo y es otra vez, vuélvase al valor del delta POC. Si está menor de 7, está sobreasistido, si está entre 7 y 15, probablemente hay que reducir el soporte respiratorio y si tanto hay mucho estrés a nivel pulmonar y aparte tiene un delta POC mayor de 15, si se está haciendo mucho esfuerzo, considerar incrementar la sedación porque pues, se está, como comúnmente lo llamamos, rompiendo el asiento del parénquima. Y esa otra pregunta es, ¿qué opinan de la presión meseta en espontáneo? De pronto para... sí. Mateo. Siempre hemos tenido en la mente que el paciente para hacer una mecánica respiratoria debe tener esfuerzo, estar sedado, lo asociamos a modos controlados totalmente. Podemos hacer una meseta en pacientes como... ¿Alguien dice algo? ¿Se puede medir?
¿Puede medir la presión meseta en espontáneo? No el índice de estrés, la presión meseta. O sea, usted hace una pausa inspiratoria, cesa el flujo y aparece una meseta. ¿Cómo? ¿PMI? ¿Qué es el PMI? Índice de presión muscular. Exactamente. Entonces, este es el estudio que lo que hacen es que el paciente pues tiene unas respiraciones que son asistidas por el ventilador, otras que son espontáneas por el paciente. Se hace una pausa en la respiración que fue asistida por el ventilador, una pausa inspiratoria, y acá apenas uno hace la pausa, va a haber una curva que se va, una pendiente y luego aparece una meseta. Esa diferencia desde donde empezó la pausa hasta donde llegó a ser meseta se conoce como el índice de presión muscular. Y este índice de presión muscular en este estudio, en el punto de corte de 6 centímetros de agua, separó razonablemente el esfuerzo que estaba teniendo el paciente. Si era menor de 6, pues aceptable; si era mayor de 6, es decir, si esta diferencia, si la meseta no aparecía acá, si no aparecía acá, pues era un esfuerzo que era mayor de 6. Y es una variable que aquí, como lo vemos, relaciona presión, índice de presión muscular, sobre presión muscular y sobre presión tiempo, y tiene una buena R, es decir, una buena correlación entre estas dos variables. Pero les recuerdo que el índice de presión muscular no es un indicador como tal de estrés, el esfuerzo respiratorio, pero podría ser lo más cercano a una presión meseta en un modo espontáneo. ¿Listo? Pero lo que no se lleve que entonces índice de presión muscular es igual a medir el estrés en el parénquima pulmonar, pero sería lo más cercano que tendríamos a medir en un paciente espontáneo. Y acá vemos que se hace la pausa inspiratoria después de una respiración asistida por el ventilador. Aparece una pendiente, que esa pendiente debe ser que aparezca en menos de 800 milisegundos. Una plató debe durar más de 2 segundos y que no haya cambios en esa presión plató más de 0.6 centímetros de alto. Es decir, esta pues sería una buena medición, entonces serían pues unas mediciones incorrectas. Y esta diferencia que de acá a acá sería el índice de presión muscular, que el punto de corte es 6. Ahora hablemos del strain, que ya es la otra parte de la charla. Y acá, como les había dicho, existen distintos tipos de strain. Entonces, Andrés, ¿cuál cree que puede ser, como dice la pregunta, el más lesivo en el parénquima pulmonar? ¿Un strain dinámico o un strain estático? El strain estático. ¿El estático? ¿Por qué? El dinámico no, el que está asociado pues a todos los mecanismos de lesión por trauma, el trauma está asociado a la presión estática en la ecuación, en la presión que tiene el sistema respiratorio, quitando la presión asociada al sistema, asociada a la resistencia, no se va a pedir tanto. Creo que ahí está confundiendo dos conceptos, y es cuando hablaba de dinámica y estática. Usted relaciona la estática en este momento de cero flujo, entonces solamente está midiendo la distensibilidad del pulmón. Pero si nos acordamos, esa definición de acá, el strain dinámico es otra cosa, y dinámico hace referencia a un punto A que usted parte de capacidad de estar funcional al volumen vital que usted está generando. Otra cosa es el estático. Estático se llama porque usted programó un pic de 8 y eso generó un strain. Y de ahí para adelante, el strain que usted está generando desde ese pic de 8 como parte a un volumen que usted programó y qué presión generó ese volumen. Es decir, está haciendo esto partiendo de un pic que usted ya setió. Espero que ellos se haya entendido. Exacto. Sobre todo ese estrés dinámico, la aspiración colapsó la zona causal. En la siguiente inspiración vuelve y la abrió. Solo esa apertura. Entonces, pues ahí ya José y Manu
pues no lo dijeron, y es el dinámico. Podemos presumir porque es dinámico, porque en cada ciclo respiratorio usted está impartiendo un volumen vital. En cada ciclo respiratorio parte desde una base que es el volumen que generó el PIB, que lo sentido y que permanece estable durante todo el tiempo. Entonces, pues esto lo estudiaron los cerdos y es prácticamente lo que hemos dicho. Dieron ventilaron a cerditos con mucho volumen vital, sin PIB, después un poco equilibrado, 50-50, y solamente, o la mayoría de la ventilación se va con una PIB alta y un volumen vital bajo. Sí, también. Sentido que habla de los efectos del PIB frente a el poder mecánico normalizado y normalizado de los conceptos. Como 5 años. Porque igual el PIB también está aplicando al pulmón. Solo que, o sea, es una energía que se aplicó y ya no se modificó. Entonces, sí, acá el grupo A es como más extremo dinámico y acá en el grupo D es más extremo estático. Todos tienen el mismo stream global que era 2.5. Entendiendo que el stream global pues, está en el dinámico y el estático. Ustedes se dieron cuenta, bueno, de esos 4 grupos, ¿cuál fue el que se lesionó más? Entendido en estos cerdos por el peso que tenía el pulmón después de haberle generado esa deformación. Es decir, si había más peso, es decir, más edema generado por la lesión que pudiese generar esa deformación, ya sea estática o dinámica, encontraron que en el grupo A, es decir, los que estaban principalmente en ese 2.5 global, el 100% era secundario dinámico, pero que el peso inicial y final pues era drásticamente significativo, es decir, subía el peso del pulmón después de haber estado en el grupo A. Y en el grupo D, donde el 75% de ese strain global iba a ser dado por el strain estático, vean que la línea de peso pues, se mantiene similar desde el inicial y el final. Es decir, que al strain que de pronto debemos prestarle más atención o el que va a lesionar nuestro pulmón va a ser ese strain dinámico. Ya les dejo el valor o el rango de normalidad de 1.5 años. Después de entender un poco eso, pues hablemos de qué variables a pie de cámara tengo para evaluar el stream, recordando que era volumetría sobre capacidad de residuo funcional. Entendiendo la fórmula, puedo asumir que si tiene un volumetría bajo, pues va a tener un stream bajo. Entonces, eso es verdad, pero depende pues, del denominador, que es la capacidad de residuo funcional. Tenemos un paciente de 70 kilos, esa diapositiva ya la hemos visto. 6 mililitros, 6 mililitros por kilo, y tenemos un paciente normal, una capacidad residual de 2.500, todos vean que tiene el mismo volumen vital, y le damos tren dinámico de 0.17, bien. El mismo paciente, ahora con una capacidad residual funcional de 800, es decir, ese está disminuyendo, con ese mismo volumen vital, un strain aceptable. Ese de agrada 200 de capacidad residual funcional, en el mismo volumen, porque es el mismo paciente, y vean que ya tiene un strain de 2.1, que ya sería lesivo. Es decir, que asumir que tener un mismo volumen vital me va a disminuir el strain, es cierto, pero dependiendo o atado a cómo está la capacidad residual de ese paciente. Si tiene una capacidad residual muy baja, pues esos 420 no van a tener por dónde distribuirse ante un baby lung que está completamente o muy pequeño, entonces la deformación va a ser bastante alta. Diferente a si un pulmón está normal, pues estos 6 mililitros por kilo se distribuyen con facilidad y no producen tanta deformación. Es una variable que tenemos aquí de cama, pero pues con la consideración de que con pacientes con capacidad residual una compliance estática de 10, probablemente esos 6 mililitros por kilo pues están generando un stream bastante alto, por eso de ahí nacen pues, estrategias ultra protectoras de la ventilación mecánica, que es ventilar con menos de 6 por kilo.
Y acá eso se ejemplifica en esta gráfica. Vemos cómo un paciente ventilado a 6 mililitros por kilo puede tener un strain cercano a 2, pero un paciente que está ventilado con el doble de volumen puede también tener un strain cercano a 2. Probablemente este paciente tiene mejor capacidad residual funcional. Aún así, duplicándole el volumen tiral porque se puede distribuir de una forma más amplia por un pulmón que no está lesionado. Entonces, es como para ejemplificar lo que anterior, respaldado con evidencia. Y otra vez traigo la driving pressure porque considero que es una variable que mide el estrés y el estrés. Ya habíamos tenido como un spoiler de que la driving pressure medía o puede ser fisiológicamente, podemos entenderlo como un subprograma del estrés mediante esta fórmula, que si sabíamos que la capacidad residual funcional es el tamaño del baby load y el baby load tiene una relación 1 a 1 entre el volumen o el porcentaje de volumen ventilable con la compliance, pues puedo presumir que si mi paciente tiene una compliance disminuida, tiene un porcentaje de volumen disponible disminuido y por lo tanto un baby load disminuido. Y si es así, o una capacidad residual funcional disminuida, pues podría entender que, vean que se parecen bastante la fórmula de Strain y la fórmula de driving pressure, no entendida como Platón menos PIB, sino entendida como cuánto volumen tidal estoy pues, imponiéndole a ese pulmón de 1 sobre 1, que, o sea, sobre el volumen total disponible para meter esos 6 mililitros por kilo. Espero que hayamos entendido, se haya entendido como que la driving pressure puede estimar las dos variables. Esta no tiene tanto respaldo en la evidencia, es una presunción fisiológica y pues si ustedes van acá a esta bibliografía, ahí indican por qué esa es la presunción fisiológica de la driving pressure, estimando el strain pulmonar, que es un review muy bonito de la OMS sobre driving pressure. Pero acá, en ese estudio que no evaluó directamente, o no quería determinar directamente cómo se relacionaba el strain y la driving pressure, vemos que en esta gráfica, entendiendo que si un paciente tiene una driving pressure menor de 9, pues va a tener cierto strain, pero si un paciente tiene una driving pressure de 17, pues en este diagrama de cajas y bigotes, podemos ver que probablemente el paciente vaya a tener un mayor strain. No es una variable directamente que me hable, vuelvo a repetirlo, no me habla directamente del strain, pero podría llegar a entender que si tengo un mayor driving pressure, pues hay una mayor deformación probablemente en ese paciente. Y lo último es pues medir directamente el denominador, es decir, conocer la capacidad residual funcional. Desafortunadamente, pues no la podemos medir todos los días en los ventiladores que tenemos en nuestras unidades, en nuestros sitios de práctica, pero hay un ventilador que tenemos que es poco disponible, pero se puede llegar a usar si pues, el paciente lo amerita, y es este ventilador que tenemos en las unidades de estado intensivo en nuestros sitios de práctica, como la Santa Fe o como Medellín. Entonces, en este ventilador, de pronto, Manu, que es este número 8. No sé, no estoy seguro, pero me imagino que es un modelo Entonces, ese se llama el módulo de vía aérea y es lo que lo hace especial porque me ayuda a estimar la capacidad residual funcional mediante algo que dijo Manuel, que es el washing y wash out de nitrógeno. Entonces, para explicarlo muy sencillo, lastimosamente esto no es una idea de la guía, pero me pareció muy bonita, y es, entiendan que la caja es el pulmón, es la capacidad residual funcional, y el humo azul es el nitrógeno. Lo que yo quiero estimar es el tamaño de esa caja, es decir, el tamaño de esa capacidad residual funcional, pero yo no lo puedo medir directamente, entonces miro cómo está el humo en esa habitación. ¿Qué hago? Aumento la FIO2 en ese paciente, es decir, lavo el nitrógeno. Sabemos que en la mezcla de gases medicinales que se administran por el ventilador, pues el 70% es de nitrógeno. ¿Listo? Entonces comienzo a lavar ese nitrógeno. Una vez lavado el nitrógeno, pueden pasar dos cosas. Que pues va a salir humo de esa habitación nuevamente, porque lo lavé todo y va a comenzar a salir humo. Si salió mucho humo, puedo presumir que esa caja es grande, es decir, que esa capacidad residual es grande. Si salió poco humo, presumo que esta caja es pequeña, por lo tanto tiene una capacidad residual funcional disminuida. Y así como directamente
directamente no, estima la capacidad de residual funcional porque no está midiendo directamente la caja, sino por medio del lavado del nitrógeno está estimando cuán grande puede ser o cuán pequeña puede ser esa capacidad residual funcional. Y acá este ejemplo es tomado en la presentación de la doctora Andrea, donde ese es el monitor y bueno, se hace una titulación de PIB y a medida que va titulando el PIB va viendo la capacidad residual funcional con esos aumentos y disminuciones de la FIO2. Mientras va aumentando la FIO2 va haciendo esa medición del nitrógeno cada vez por respiraciones y lo mismo cuando vaya midiendo la FIO2. Y me da una capacidad residual funcional, acá está en 1200, 500, 600, 2000, 1800 y la va midiendo. Entonces yo puedo saber con la titulación del PIB si ese PIB aumentó o no aumentó la capacidad residual funcional y cuando se transportó la compliance del sistema respiratorio, una maniobra para ayudar a titular la presión al final de la respiración, pero gracias, yo sé que el paciente y me están dando el denominador de la fórmula que es la capacidad residual funcional, yo puedo sacar el strain que está mirando cada PIB que le estoy aplicando y cada maniobra cuál es el strain que se está generando en el paciente. Y ya para finalizar, no es nuevo en mis presentaciones finalizar con cómo entendimos la charla, que es como lo que nos llevamos prácticamente todos. Entonces, un R grande acompaña a un R pequeño a responder estas preguntas. Entonces, Sergio va a acompañar. Si tú no lo dices completo, Sergio cree que hay una cosa por decir, pues él va a apoyarte. Y es que la ley de Hooke, porque fue importante nuestra charla. ¿30? Sergio, ¿dice algo? Dice que la forma rápida es la base física para entender cómo una fuerza elástica la vamos a aplicar a un sistema viscoelástico, tiene en cuenta la módulo de Young, la constante de formación, y eso está reflejado en la diferente eje de formación, que sería el strain. Pero es que el elástico le decía, pero si eso solo es que es una comunidad. Pero en un esquema de formación de materiales con las el incremento lineal y después el fractura de material ya produce ahí. Entonces, pero es que es una forma de decirlo porque me creo que la presentación, si te está diciendo que la ley de uno se me cuesta. Si no, pero lo que haces. La cuestión de lo que hablamos del estrés, qué es el estrés y cómo lo va a medir sus partes en su práctica clínica. En el caso de esta fuerza, cómo es cuando la fuerza está en una intensidad de presión. Pues sí, Y en el otro 99% de los casos. por la plataforma. ¿Y qué consideración tendrían? Que pues, obviamente no todo el paciente está igual. Y todas esas veces se va a ir. Pues digamos que no sepan más. No otras palabras que no me así que la televisión, pues que no tiene que se va a ver y podemos dar un poquito más con la
Valentina apoya o dices algo de lo que digo yo. Yo recuerdo. Pues nada, definitivamente para la medición del estrés, puede estar la posibilidad de transformar, pero recordamos que no es un dispositivo que tengamos tan disponible, entonces definitivamente tenemos ahí que basar en lo que tenemos, teniendo en cuenta que a veces se nos olvida que, por ejemplo, en los pacientes en los que la lactancia parasita está comprometida, pues podríamos, basándonos en la parte fisiológica, darles un poquito más de flexibilidad respecto a las límites que no le ponen a catar, que es lo que no es cuando les ponen el catéter de presión esofágica, que ellos hacen 38 de platón, y obviamente se sale de nuestros parámetros de ventilación protectora, pero con eso tienen una presión transpulmonar dentro del metro. Entonces, por nosotros estar cuidando esas límites que tenemos al marcado 30, 30, 30 o menos, pues probablemente nos estamos metiendo en una teletrauma. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta las condiciones del paciente, pues digamos que poner esos límites de verificación protectora y no son pues como límites fijos, sino todo pues individuales. Sí, perfecto. Ya entienden cuáles son los bemoles de la presión platón, pero es lo más cercano que tenemos en la mayoría. Daniel, Flores, ¿qué es? ¿Cómo medir el estrés y cuáles son sus tipos? Para hacer un intercambio como tal gaseoso. Entonces, pues, la fórmula es un muy importante y con base a eso podemos sacar los tipos. Entonces, si son tres tipos, uno global, es por una estática y otro dinámico. En la forma de medir, de acabo de decir, y cuando la elección de la cantidad igual está por los tipos de máquinas que estábamos hablando Máquinas son un ventilador específico que tiene este modo que las dijo Manuel, que es el modo de vía aérea para medir o hacer esa evaluación del washing y washdown de nitrógeno. Exacto. Y pues, esa ecuación hace mirando todo el contexto, lo que miramos es un mismo módulo de corriente, un mismo paciente con el mismo peso y todo, para una capacidad funcional de ciudad de 200 ahora en el Exacto. De acuerdo. Luis no está, entonces, de pronto, ¿tú agregarías algo? Lo dijo bien. Hay de pronto, ¿cuál es el que lastimamos? El que lastima más es el dinámico. Okay. Andrés, ¿qué es el estrés? Si alguien le apoya. La velocidad de la información y su fórmula matemática es la capacidad que me dice que tan rápido se viene de cambio de distancia o lo que se cambia de volumen. Y eso que lo lleva a la práctica clínica, a estar pendiente de que, ok, ya la definición es esa. Sí, sería, no sé si exactamente, pues la variable directa es el flujo, en este caso, nos dice qué tanto volumen se creando por unidad de tiempo. Entonces, Ahí de pronto José le ayudamos a distinguir. lo que se definió, entonces a la manera de otra parte, de aumentar lo que más se pueda, para evitar tal vez la capacidad de activar. Es denominada en este caso, sería No, si lo mira como strain sobre todo. exactamente. Entonces, se puede aumentar ese tipo de cierta manera, está trabajando en esta empresa.
hacer una carrera, por ejemplo, sobre el poco. Tal vez, puede que el curso que hacer es complicado de entrar, entonces usted puede jugar con la morfología, con la que entonces, si usted tiene un paciente con altas zonas de enfermedad pulmonar, digamos, porque son los amplificadores del cambio, usted determina. Entonces, hace una maniobra de pausa inspiratoria, mira que la P1 está muy diferente, o sea, más de 5 centímetros de agua, y la P2 sí se que está más heterogéneo. Entonces, tengo que darle tiempos a reacciones, inspiraciones, expiración, un poco más cortas, y una morfología de flujo que no vaya a empeorar ese daño. Entonces, un flujo cuadrado sería más fácil porque si bien arranca y súbitamente sube al pico inspiratorio, de cierta manera usted le está dando más tiempo para que eso homogeneice el pulmón, ya saca más tiempo de distribución de esa presión. Pero si usted da una rampa desacelerante, pues sube muy rápido y inclusive las presiones inspiratorias pueden ser un poco más bajas, pero al ser tan abrupto y el cambio también en esa aceleración y presurización también genera daño, porque no está dando el tiempo suficiente para que las diferentes unidades alveolares con tiempo, por estar en tiempos diferentes, siendo la mayor parte del estrés en la primera y segunda. Peor. Me parece claro. Si bien la presión inspiratoria va a ser mayor en cuadrado, en la distribución en el tiempo va a ser un poco más amigable para esas unidades. Entonces, eso es todo. Pues un distrito respiratorio, pues así las presiones inspiratorias están más altas. Es la, la del pressure, estrés, ambos. Daniel Rosero y la biófano. Bueno, pues está más clara la relación entre el pressure y estrés, pues partiendo de la definición de estrés, pues que es la tensión a la que se han expuesto las fibras pulmonares ante una presión distensora, pues que es ahí siendo más o menos la definición de la técnica pressure. Y en cuanto al stream, pues partiendo de la definición de stream de volumen corriente sobre capacidad residual funcional, pues usted dijo que se puede establecer una analogía entre capacidad funcional residual y sensibilidad o compliance. Pues, Sí, eso está en la. No, capaz. Estas, pero son bases para muchas charlas. partiendo de esa relación entre sensibilidad y capacidad funcional residual, pues la definición de volumen corriente sobre extensibilidad, pues tiene también entonces pues también hay una relación ahí. De acuerdo. Un poco con estrés, pero pues es mucho más clara pues con la definición de estrés. Okay. Porque si no le hacen más ciencias, Sí, eso me parece muy estrés, sí, que se estrés, cuál de las cosas. Parece que es una excelente medida para ver ambas, eh, variables. Y vemos que si lo analizamos en potencia mecánica, pues, variables, que era la que estaba, hay estudios que respaldan que más impacta de esas variables es la radiofrecuencia y la frecuencia. Es como algo que tenemos aquí de acá, una resta sencilla y ya con eso saber si estamos dañando o no.
No, yo le digo es por el estudio del doctor. Eh, Ya, Juanita, perdón. Bueno, estamos hablando de hipotéticos. Como dije, aquí, estamos hablando de pedacitos que vamos su charla de trabajo, pues hablo de hipotéticos mecánicos. ¿Cómo relacionas esto con la charla? ¿O cómo se podría llegar a relacionar? La voluntad mecánica como una medida de eficiencia y se está convirtiendo en un identificador en función del tiempo. Y es básicamente eso, el trabajo que hace a lo largo del tiempo. Y creo que lo integra, por lo que estamos diciendo, el pulmón es viscoelástico. Por lo tanto, para entender todos los cambios de formación de nutrición, hay que entender que eso cambia respecto al tiempo en que la presión se está haciendo o que tanto se está formando. Entonces, pues creo que para, pues también con todas las valores que ustedes estaban mencionando ahorita, es lo que termina de recoger con medida de eficiencia energética. Manu, agrega algo. Pues, las reglas, como ahora como la ecuación de movimientos ecuaciones. Cuando después se lleva al poder mecánico, pues le hacen dos expresiones al flujo. Es un concepto muy mecanicista, pero que habla de la energía y de cosas que todavía no sabemos bien cómo